Gloria al Señor, estamos en un estudio enfocando el ministerio de Jesús. Por alguna razón el Señor puso en mi corazón que estos domingos que teníamos la libertad, cada uno de los pastores líderes en las congregaciones, de predicar nuestros propios sermones, volviera a hablar acerca de los fundamentos de nuestra fe como familia cristiana, como familia cuadrangular. De Row, siendo parte de esta familia cuadrangular, como les expliqué antes, pues tiene muy presente todas estas enseñanzas que son básicas. Entonces hemos estado hablando de estos 4 fundamentos en nuestra doctrina y mirando el trabajo de Jesús. Hemos ya hablado de Jesús como nuestro Salvador, hemos hablado de Jesús como nuestro bautizador con el Espíritu Santo. Hoy queremos tocar el tema de Cristo nuestro sanador. Esto es lo que vamos a enfocar hoy del ministerio de Jesús, y vamos a estar mirando Marcos 16, versículos 17 y 18. Vamos a leer todos juntos esta escritura. Diga conmigo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, permítanme que podamos nosotros mirar, leer en los boletines y leer en las pantallas lo que dice la sección 14 de la Declaración de Fe de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Esta declaración dice esto. Dice, y ustedes lo tienen ahí, pueden seguir la lectura conmigo. Dice: creemos que la sanidad divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al enfermo en respuesta a la oración de fe. Que Él, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nunca ha cambiado, sino que es todavía una ayuda suficiente en la hora de la angustia, poderoso para suplir toda necesidad y vivificar y renovar la vida del cuerpo, como también la del alma y del espíritu, en respuesta a la fe de aquellos que siempre oran con sumisión a su divina y soberana voluntad. Eso es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros hemos declarado, eso es lo que nosotros hemos puesto en nuestra Constitución, porque toda institución tiene pues unas reglas establecidas, tiene unos decretos en los cuales se basa, y nosotros hemos dejado esto escrito, que esto es lo que nosotros creemos en cuanto a la sanidad. Y para hablar de esto, de esta parte del ministerio de Jesús, tenemos que hablar de la enseñanza que Jesús hacía, o de la administración que Jesús hacía. Tenemos que meditar un poco en la sanidad como ese ministerio de Jesús y ese ministerio de los discípulos. Eso era lo que hacía Jesús. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de lo que Jesús hacía, de que lo que los discípulos hacían. Mucho se habla entre nosotros de misión integral de la iglesia. ¿Y qué entendemos por eso? Entendemos que el pueblo de Dios está llamado a ministrar a las personas, no solamente en el área que tiene que ver con el alma, sino en todas las áreas de su vida. Eso es hacer una administración integral, que vemos a la persona en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, Jesús desde luego que siempre enfocó su misión en salvar a la humanidad, pero también se enfocó en formar a 12 que habrían de llevar el evangelio a todo el mundo, pero siempre Él contempló la necesidad de la persona completa. Él se acercaba a la gente y veía cuáles eran las necesidades de las personas, y Él veía en las personas más allá de lo que era su necesidad espiritual. Él veía si estaban enfermos. Él veía la condición que estaban viviendo. Él veía las necesidades que ellos tenían. El ministerio de Jesucristo fue un ministerio de verdadera restauración. Es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por siempre, por todos los siglos. Pues en la Biblia nosotros estamos aprendiendo que sí,
Hebreos 13:8 dice eso. Usted no puede decir que usted cree en la Biblia y usted negar el ministerio de Jesús como sanador, no solamente mientras vivió en esta tierra, sino que Él continuó sanando a través de las oraciones que los discípulos hacían para sanar en su nombre. Él siguió obrando. El ministerio de Jesús es un ministerio dinámico. No solo refleja el corazón, el amor de Dios por la humanidad, sino que también está reflejando su compasiva misericordia ante las necesidades que el hombre tiene de sanidad. Cualquiera que sea la sanidad que se necesite. Es bien cierto que la enfermedad es el resultado de la venida del pecado al mundo. Cuando el hombre pecó, la enfermedad entró a este mundo. La enfermedad es parte de la maldición que vino con el pecado. Pero Cristo abrió la puerta de sanidad como parte de la obra de la salvación. La obra de la salvación incluye que vamos a ser perdonados por nuestros pecados, pero también todo lo que el pecado trajo como consecuencia, eso va a ser restaurado, eso va a ser cambiado. Y claro, el sufrimiento entre nosotros asume una multitud de formas, pero la sangre de Cristo no solamente cubre nuestro pecado con su amor redentor, sino también nos ofrece nuestra sanidad. Nos ofrece nuestra sanidad. Las Escrituras nos muestran que cada enfermedad, cada una de ellas, se rindió ante la virtud sanadora de Jesús. Los ciegos vieron, los cojos saltaron, los sordos oyeron, los mudos hablaron, los lisiados fueron levantados de sus lechos. Jesús limpió a los leprosos, Él restauró a los paralíticos, Él libró a los locos, sacó y echó fuera a los demonios. En Mateo 4:23 dice la Escritura: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús no solo sanó al enfermo, sino que Él mismo comisionó a sus discípulos que ministraran sanidad a los afligidos también. Claro que estaban enseñando el evangelio del reino. Claro que estaban ocupándose de las cosas espirituales, pero estaban ocupándose también de las otras áreas de las vidas de las gentes. Jerusalén fue testigo de un proceso de avivamiento cuando la gente comenzó a sacar afuera a los enfermos a las calles y los ponían en sus lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, esperando que Dios les sanara de sus enfermedades. Y lo que aprendemos de ese pasaje que está en Hechos capítulo 5 es que todos eran sanados. Los milagros eran comunes, o sea, eran asuntos de cada día. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Si la sanidad era tan practicada, si la sanidad era algo ministrada en los tiempos apostólicos, luego casi desaparece como una verdad bíblica. No vemos que, después de un tiempo, no vemos que eso está sucediendo. O sea, el hecho de que Dios sanaría al enfermo en contestación a la oración de fe es una de las muchas verdades preciosas que fueron sumergidas bajo la ola de la apostasía que inundó al cristianismo a través de toda la Edad Media. Pero quiero decirles una cosa: esta verdad ha sido devuelta a la iglesia después, en este siglo, después de que nosotros nos habíamos olvidado. Llevamos más de un siglo viendo que Dios manifiesta muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios. Cantidad de avivamientos se han producido en todas partes del mundo. Déjeme decirle, el evangelio cuadrangular, el evangelio que nosotros predicamos en The Rock, no está patrocinando una nueva doctrina cuando estamos exaltando a Jesucristo como el gran médico. Él es el gran médico y queremos demostrarlo. Que el Señor Jesús es
es el sanador de los cuerpos enfermos hoy en día, es asegurado por tres fuentes principales. Hay tres fuentes que nos aseguran que el Señor es nuestro sanador de los cuerpos. Primero, tenemos las promesas de las Escrituras. Las promesas de las Escrituras, y leímos esto ya en Marcos 16, 17 y 18, pero en Marcos 16, 17 y 18, una de las cosas que dice es que hay señales que van a seguir a los que creen. Dice, en mi nombre, y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. La segunda fuente que muestra que Jesús es sanador es la expiación de Cristo. Algo que no solamente podemos ver en ese momento en que sucedió y después, sino que algo que ya había sido profetizado. Cientos de años antes, Isaías el profeta dijo, en Isaías 53, 4, 5, encontramos estas palabras. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados. Quiere decir que nosotros ya tenemos una sanidad asegurada. La tercera fuente que muestra que Jesús es el sanador es la misma naturaleza de Dios. En Éxodo 15, 26, esto es lo que Dios dice. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta es una declaración que viene directamente de Dios. Él dice, yo soy Jehová, yo soy tu sanador, yo soy tu sanador. Está hablando de su naturaleza, de quién es Él. Está en su naturaleza el sanar. No es que si Él quiere, es que está en su naturaleza, es lo que Él hace, es lo que Él es. Él es el sanador. La naturaleza de Dios es esa fuente que nos muestra que Jesús, quien es Dios, la tercera persona de la deidad, es el sanador también. Y hay tres razones también que quiero mostrarles por las cuales nosotros debemos estar buscando la sanidad divina. Porque hay muchos que no buscan la sanidad divina. Hay muchos que no creen en la sanidad divina. Hay muchos que no confían en la sanidad divina. Pero si nosotros somos parte de la iglesia, si nosotros creemos y entendemos las doctrinas de la iglesia, nosotros entonces vamos a buscar la sanidad que Dios nos ha prometido. Es sanidad divina. La primera razón por la que debemos buscar la sanidad divina es porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanados. Esa es la voluntad de Dios. Y el mayor impedimento que los hijos de Dios tenemos para disfrutar de la sanidad divina es la falta de conocer esto. Es la falta de conocimiento claro que es la voluntad de Dios sobre este asunto. Esa es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios para ti? ¿O no será la voluntad? ¿Será la voluntad de Dios sanar a todo aquel que viene a Él? Ahora, no es cuestión de si Dios puede sanarnos. Eso no es lo que estamos diciendo. Hasta los inconversos saben que Dios hace cosas extraordinarias. Hasta los más paganos, cuando les está doliendo mucho, están diciendo, Dios, sáname. Amén, aleluya. Hasta el más impío está llamando a la gente para que oren por él. Y están clamando a Dios. Aún aquellos que han negado la existencia de Dios. Pero no es la cuestión de que si Él puede o no puede. El punto es si Dios quiere sanarnos o no. ¿Querrá Dios sanarnos o no? ¿Desea Dios sanarnos? ¿Qué piensas tú? Lucas 5, versículos 12 y 13 dice esto. Sucedió que estando Él en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús entonces extendió la mano, lo tocó. Escuche, aquí está el Señor tocando a un leproso, a un impuro, cuando lo que se pensaba es que esto podía ser contagiado. Y ahí está él tocándolo y le dice: quiero, diga quiero. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El quiero de Cristo cancela el si quieres del leproso. El leproso dijo: si quieres. Y el Señor canceló el si quieres. Dijo: si quiero. Por eso a menudo me pregunto si esta declaración, si quieres, oh Señor, si es tu voluntad, es lo que nosotros deberíamos usar cuando nosotros oramos. Claro que todo cristiano sincero quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Desde luego, sí, todo cristiano sincero quiere hacer la voluntad de Dios. Si se le puede mostrar a un cristiano sincero que la enfermedad es mejor para él que la sanidad, que la enfermedad es mejor para él que la sanidad, debiera estar resignado a la enfermedad. Pero eso no es cierto. Si la sanidad ha sido comprada por el Señor, como lo declara la palabra de Dios, si la sanidad ha sido prometida, ya declarada por la palabra de Dios, prometida a la iglesia como provisión de Dios inmutable, que no cambia, entonces cada cristiano deberá valientemente pedir al Señor que le sane, asumiendo esto que se debe de llegar, porque la Escritura lo dice. La Escritura dice que esa es la voluntad de Dios. Debe asumir que esa es la voluntad de Dios. ¿Debemos nosotros dudar de la voluntad de Dios para hacer algo que Él ha prometido? Estamos orando nosotros: Señor, sálvame si es tu voluntad. Señor, sálvame si es tu voluntad. Hablando de la salvación, no de la sanidad, hablando de la salvación, le decimos al Señor: Señor, si es tu voluntad, sálvame. Nadie ora así. Si tú quieres, no. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha declarado que Él ha venido para salvarnos. Pero nuestros si quieres, nuestros si quieres derrotan la fe. Esos si quieres derrotan la fe. Uno no necesita orar por si acaso, sino que uno puede asumir que Dios desea cumplir sus promesas. Dios es bueno. Él desea la bendición para nosotros. Él desea la salud para todos sus hijos. Note su deseo de bendición para el hombre expresado por el apóstol Juan cuando escribió en 3 de Juan, versículo 2. Escribió: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La única manera segura de aprender cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema que estamos tratando, con respecto a la sanidad para los enfermos, es buscar la palabra de Dios y determinar lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Es el plan de Dios para su pueblo, para cada época, mi amado hermano. La salud física, la sanidad total, no solamente física. La sanidad total está incluida en el plan de Dios. Debemos buscar la sanidad divina entonces, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos sanados. Segundo, debemos buscar la sanidad de Dios porque la sanidad física también trae bendición espiritual. Cuando hay bendición física, comienza a pasar algo también en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que está dentro de nosotros, nuestras pasiones se calman.
No olvidemos que Satanás es la fuente de la enfermedad y que la enfermedad no es simplemente una condición física, sino es la reflexión de nuestra condición espiritual, hablando de la humanidad, no individualmente. Pero la humanidad pecó y la reflexión de ese pecado es que haya llegado la enfermedad. El pecado causó la enfermedad, pero Satanás causó el pecado. Entonces nosotros debemos buscar un medio de librarnos, que no trate solamente con una manifestación física, sino con la condición espiritual y con el enemigo que ha causado este mal. O sea, uno está enfermo físicamente y uno no solamente debe poner su atención sobre la enfermedad física, sino qué está pasando también en mi ser espiritual. ¿Es esto un ataque diabólico? ¿Es esto un ataque de los espíritus malos? ¿Por qué esto ha venido a mi vida? Cuando he visto a un cristiano recibir sanidad por un toque sobrenatural de Dios, siempre hay una gloriosa bendición espiritual que acompaña su sanidad física. Reciben la sanidad física, pero reciben más que su sanidad física. Porque hay ese entendimiento en su relación con Dios, que fue de Él que vino. Claro, Dios pudo haber usado los medios, que haya sido una cirugía, la atención de unos médicos, muchos tratamientos, etcétera, etcétera, pero finalmente sabe que Dios es el sanador, que el Señor es el que nos sana. Y cuando yo veo a esas personas, yo puedo sacar una conclusión, que detrás de la enfermedad siempre hay una condición espiritual. El apóstol Santiago dijo algo muy interesante en Santiago capítulo 5. Primero vamos a mirar el versículo 15, después vamos a ampliar esto, pero en Santiago 5:15 dice esto que quiero que lean todos conmigo. Ahí miren las pantallas y lean conmigo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Estamos hablando de sanidad, que la oración de fe salva al enfermo. Sanidad. El Señor lo va a levantar, lo va a sanar. Y dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Vemos un resultado espiritual, pero por supuesto que si lo que nosotros estamos buscando meramente es el mejorarnos de nuestra enfermedad física, bueno, cualquier medio es legítimo. Vaya a los hierbateros, vaya a los este tipo de locos que andan por ahí dando toda clase de bebidas y cosas raras, y no me refiero a las personas que creen en la sanidad de la naturaleza. Yo creo en eso también, que la medicina natural es muy buena, que hay alimentos que son muy buenos para nuestra salud, pero que lo que sí quiero decirles es que aquellos que buscan morar profundamente en Dios, miran cuál es el propósito de Dios al permitir que hayan habido aflicciones en nuestra carne. Si tenemos que pasar por una aflicción, lo que tenemos que preguntarnos es no por qué yo, sino ¿para qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué el Señor quiere enseñarme a través de esto? Hay que aprender, hay que buscar aprender victoria espiritual mediante sufrimientos y mediante las derrotas que vemos del enemigo delante de nosotros. Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Está hablando de Jesús esta palabra. Entonces, dándonos cuenta nosotros de la naturaleza espiritual de la enfermedad, dándonos cuenta que Satanás está detrás de la enfermedad, dándonos cuenta que Dios quiere enseñar algo a sus hijos y lograr un resultado espiritual en ellos, los creyentes debemos entonces mirar a Dios para poder tener la victoria. Necesitamos mirar a Dios. No aprendemos nada espiritual simplemente por el uso de los medios. Medios pueden ser médicos, pueden ser cirugías, puede ser esto, puede ser aquello, pero no aprendemos nada espiritual solamente por aprender, por mirar los medios. Ni siquiera si le hemos pedido a Dios que bendiga los medios. Necesitamos mirar a Dios. Porque la tercera cosa que debemos buscar
por la cual nosotros debemos buscar la sanidad divina. La tercera cosa es que la sanidad divina glorifica a Dios. ¿Por qué debemos buscar la sanidad divina? Porque cuando recibimos sanidad divina, eso va a glorificar a Dios. Nuestra existencia como humanos, como creyentes, como personas que seguimos a Cristo, el propósito principal de nuestras vidas es que Dios sea glorificado a través de ellas. A través de cada uno de ustedes, Dios tiene que ser glorificado. Cuando tú eres sanado, cuando tú eres librado, cuando tú eres restaurado, ¿quién va a recibir la gloria? Dios recibe la gloria. Alguna vez decimos que hay enfermedades que son para la gloria de Dios, pero si nosotros hacemos un estudio simple de las Escrituras, nos muestra que la gloria de Dios era atraída a Dios, no era cuando las personas estaban enfermas, sino cuando las personas estaban sanadas, cuando las personas recibían sanidad. Así sucedió con el paralítico que fue bajado desde el techo, así sucedió cuando Jesús sanó a las multitudes, así fue y sucedió cuando Jesús levantó de los muertos al hijo de la viuda de Naín. Así fue cuando Jesús sanó a la mujer encorvada durante 18 años, o cuando sanó a ese leproso que después volvió agradecido. Habían sido más los sanados, pero solamente él vino agradecido. Y claro, hay el caso de la enfermedad de Lázaro, en donde Jesús dijo, cuando le avisaron de que Jesús estaba enfermo, que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo, pero esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y muchas veces tomamos solamente ese versículo sacado de contexto y hacemos nosotros, armamos nosotros ahí pensamientos que no corresponden a la verdad. No podemos tomar esa palabra literal, sino necesitamos escudriñar la palabra en lo que realmente está queriendo decir Jesús. Y tenemos que mirar el contexto donde está dicho esto. Es muy claro que nadie dio gloria a Dios hasta después que Lázaro fue levantado de la tumba. Antes de eso, pues los discípulos estaban confundidos. María y Marta estaban llenas de angustia. Los amigos de la familia estaban llenos de dudas. Algunos de ellos dijeron, dice la palabra en Juan 11, decían, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Estaban preguntándose, estaban como dudando. Pero la gloria vino a Dios después que Lázaro fue levantado de los muertos. Y entonces, ¿ahora qué están diciendo? Entonces muchos de los judíos, dice la Escritura, que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Comenzaron a darle gloria. ¿Por qué? Porque vieron el poder manifestarse. Dios quiere ser glorificado con nuestras sanidades. Y saben, nuestro servicio al Señor es mucho más rico cuando nosotros hemos pasado por estas experiencias en donde Dios nos ha levantado. Nuestro testimonio es más claro si nosotros hemos experimentado un toque de Dios sobre nuestro cuerpo. Entonces la sanidad magnifica el nombre de Jesús. Amén. Hay un pacto de sanidad que todos nosotros debemos conocer como creyentes. Y está en Santiago 5, versículo 14-16. Leímos versículo 15 ya, pero ahora vamos a leer el contexto donde esto fue dicho. Entonces vamos a mirar ahora todo, desde el 14 hasta el 16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Dice, orad unos por otros, ¿verdad? Ok, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tenemos este pacto de sanidad acá. Y son 3 los participantes de este pacto de sanidad en el Nuevo Testamento. Está la persona enferma, están los ancianos y está desde luego el Señor. Y lo que Santiago está preguntando aquí es,
¿alguno está enfermo entre vosotros? ¿Esto qué significa? Esto significa que la sanidad es para todos. Para todos. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? No limita la sanidad a unos pocos favorecidos que ya están en lista, que se hicieron anotar por alguna cosa. No, por el contrario. Él temerariamente extiende la promesa de ayudar a cualquier persona enferma. Así como cualquiera puede venir a Él para ser salvo y recibir perdón, cualquier enfermo puede apropiarse del ministerio sanador de Jesús. Ahora, la responsabilidad del enfermo, ¿cuál es? La responsabilidad del enfermo es pedir oración, porque ahí dice, llame. ¿Qué dice? Llame. Está en una manera imperativa, es una orden. Si usted está enfermo, lo que tiene que hacer es 911. No, es llame ¿a quién? A los ancianos. Es una orden. Cuando una persona se enferma, entonces, ¿qué debe hacer? Llamar enseguida a los ancianos. No tiene que esperar que los ancianos sepan o adivinen más bien que está enfermo. No deberían esperar que los ancianos ofrezcan sus servicios. La iniciativa aquí es del creyente que está sufriendo. Dios espera que Él mande a buscar a los ministros o a los hermanos con fe, que tienen fe. Ahora, habiendo sido llamados, ¿cuál es la responsabilidad de los ancianos? Es venir al lado, al lecho del enfermo y orar por él. Y bueno, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Este aceite no es algo, como algunos se imaginan, una medicina. Aunque hay aceite que es muy bueno, ¿sí? A mí me gusta mucho tomar las cosas con aceite de oliva, pero no voy a tomar nada ni voy a comer nada con aceite de carro, ¿no? Hay uno que es bueno, otro que es malo. Pero el aceite este que se refiere, que es el aceite común que ellos usaban, aceite de oliva, el aceite no sana, sino que es un medio de fe, es un símbolo de la presencia del poder de Dios para sanar. Es un símbolo del Espíritu Santo que está ahí para hacer la obra a través de nosotros. Y Dios ha empleado muchos otros medios de ministrar sanidad. Hemos hablado en lo que hemos leído que hay algo también como imposición de manos. A veces es lo que nosotros declaramos, la palabra hablada, que nosotros ordenamos a algún espíritu de enfermedad que salga del cuerpo. A veces es el contacto con las prendas de vestir. Es una manera como Dios ha usado en algún tiempo, en algún modo. No quiere decir que debe usarlo o que lo va a hacer hoy o en este tiempo. A veces solamente una mirada de fe, una mirada de amor es lo que puede sanar al pecador. Solamente una mirada. Pero todas estas cosas son solamente medios. Y Dios puede también sanar sin alguno de estos medios o sin ninguno de estos medios. Pero cuando Dios nos manda a ungir con aceite, es para que nosotros recordemos que tenemos un pacto de sanidad del cual el aceite es una señal. Todos los pactos tenían señales. Y en este pacto de sanidad, la señal que Él pone es el aceite, para que nosotros recordemos que Él quiere sanarnos, que Él va a sanarnos. Una pregunta muy importante: ¿de quién es la responsabilidad de la sanidad? ¿De quién es la responsabilidad de la sanidad? La promesa proclama: el Señor lo levantará. ¿La responsabilidad de quién es? Dice, el Señor lo levantará. Nunca es el ministro el que sana. Siempre es el Señor. Mire, hay ministros que tienen el don de la sanidad, pero eso no quiere decir que ellos sanan. Tienen la habilidad para despertar la fe en la gente y animar a las personas para que crean y vengan y busquen al que sana. Y el que sana, le sana. Pero desafortunadamente, la forma en que se promociona a estas personas, y quizás no siempre es la culpa de ellos,
es que si no es con ellos no hay sanidad, que si no es en la iglesia de ellos no hay sanidad, que si no es con la imposición de manos de ellos no hay sanidad, que si no es por la oración de ellos no hay sanidad. Él es un medio y Dios puede sanar con él o sin él. Nunca el ministro es el que sana, siempre es el Señor. Y ¿saben una cosa? Estamos en una época en que nosotros vemos tantos adelantos médicos hoy día. Hay tantos tratamientos, hay tanta investigación, pero no se ha podido destruir la enfermedad. Pero Jesús, el Señor, no ha abandonado el ministerio de sanidad entre nosotros. Él sigue siendo nuestro sanador. Y donde los medios no pueden hacer algo, donde los médicos no pueden hacer algo, ahí está el Señor para decir, aquí estoy. Mis amados, el Evangelio cuadrangular nunca ha reflejado una actitud negativa hacia la ciencia médica. No es esa mi intención. Amy Sanford McPherson, quien fue nuestra fundadora hace ya casi 100 años, dijo en una ocasión, gracias a Dios por cada hospital, gracias a Dios por cada doctor y médico y toda la habilidad que tienen. Nunca ceso de agradecer a Dios por el alivio del sufrimiento que los médicos de esta tierra han podido dar. Gracias a Dios por todas estas personas que nos ayudan. Pero el que sana, el que usa sus vidas, crean ellos o no crean, es Dios, es el Señor el que es el sanador. Algo de lo que yo extraño de mi país que hubiera querido traer conmigo, pero no pude, fue nuestro médico personal. Porque era un muy buen internista, un muy buen médico. Él no asistía a ninguna iglesia evangélica, pero frecuentemente él nos estaba recordando cuando nos recetaba un tratamiento, cuando nos recomendó algunas intervenciones quirúrgicas, que él estaba haciendo lo mejor que él podía hacer. Pero él decía, siempre la última palabra la tiene Dios. Siempre, la última palabra la tiene Dios. Hay personas que los médicos desahucian, pero ¿qué crees? No se mueren. Y hay personas que los médicos dicen, no se preocupe, pero dan la vuelta y el hombre se fue. En ocasiones hay dos personas con la misma enfermedad y son puestas bajo un mismo tratamiento y una es sanada y la otra se muere. Dios es el que tiene la última palabra. Pero la conclusión, mis amados hermanos, Jesús no solo salva el alma del pecador, no solamente nos da el bautismo con el Espíritu Santo, Él también sana nuestros cuerpos enfermos. Esta es una verdad fundamental en el Evangelio cuadrangular que nosotros predicamos aquí en The Rock. Exaltamos a Jesucristo como el sanador divino de nuestros cuerpos. La fe hoy en día, si nosotros hoy tenemos fe, vamos a tener la misma liberación que hubo en tiempos bíblicos, porque Jesús todavía anda diciendo a los creyentes, tu fe te ha salvado. Él todavía dice, como tú creíste, sea hecho, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al buscar el ministerio sanador del Señor Jesús, tenemos que hacerlo con fe. Entonces Jesús va a hacer la parte divina y nos va a levantar en salud. Y algunos dirán, pero ¿por qué no todos son sanados entonces? Si el Señor Jehová, nuestro Dios, si el Señor Jehová es nuestro sanador y que Él nunca cambia, si la sanidad es provista en la expiación de Jesucristo, si la enfermedad ciertamente es la obra del diablo y Jesús se manifestó para destruir las obras del diablo, si Dios es todopoderoso y el Señor está lleno de compasión, ¿por qué entonces no somos sanados de enfermedades todos aquellos por los cuales se hace oración? Hermanos, no podemos echarle la culpa a Dios. La culpa es del hombre. Es de aquel que recibe la oración
o de aquel que hace la oración, de aquellos que oran. Uno debería darse cuenta que la sanidad del cuerpo, por muy maravillosa que es, no es la cosa más importante que puede pasarnos como personas. Es algo maravilloso que podamos recibir sanidad. Pero ¿para qué la sanidad si vamos a ir al infierno? La salvación y el crecimiento espiritual son mayores aún que la salud física. Hay, sin duda, momentos en que la bendición espiritual debe tener prioridad sobre la física. Creemos enteramente que Dios quiere que sus hijos disfruten de ambos beneficios al máximo, pero a veces hay estorbos en el camino que no permiten que la voluntad de Dios se esté manifestando. El por qué algunos no son inmediatamente sanados está explicado en muchas razones, pero no tengo tiempo para explicar todas esas razones, pero les puedo mencionar algunos. Algunos buscan sanidad solamente antes que salvación en el Señor. En el Señor necesitamos buscar las dos cosas, podemos buscar las dos cosas, debemos buscar las dos cosas. No solamente ser sanos, pero primeramente ser salvos. A veces no hay la sanidad porque se busca la sanidad con propósitos equivocados. Santiago 4 dice, ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Piden para vuestros propios deleites. También no se recibe sanidad porque se está mirando al ministro en vez de estar mirando al Señor, en vez de estar mirando a Cristo. Se comienza a idolatrar a los ministros. No se recibe sanidad porque andamos en desobediencia. ¿Es la culpa de Dios que nosotros seamos desobedientes o es nuestra culpa? No recibimos sanidad porque hay pecados que no hemos confesado en nuestras vidas. El salmista dijo en el Salmo 66, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En Santiago 5:16 dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que ustedes sean sanados. La oración del justo, la oración del justo, la oración del justo puede mucho. No recibimos sanidad a causa de la incredulidad, porque estamos orando por si acaso, por si las moscas. Pero la palabra dice, la oración de fe es la que sana la oración. Usted tiene que creer, es la oración de fe. Y también dice la palabra, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, diga eso, a los que creen. Y no recibimos sanidad también porque nosotros nos mantenemos firmes en la fe hasta que venga la respuesta. Queremos todo microondas, ya tiene que ser ya. Y a veces necesitamos nosotros procesar el por qué estamos pasando por alguna prueba. Hebreos 10:36, pues es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos nosotros las promesas. Mis amados hermanos, atrevámonos hoy a proclamar las buenas nuevas de salvación, pero también las buenas nuevas de sanidad y liberación. Amén. Sobre todos aquellos que padecen enfermedad y opresión. Nuestro Dios nos ha enviado a hacerlo y nos respalda con su palabra. El Señor nos respalda con su palabra. Hay sanidad, hay sanidad. Marcos 16, 17, 18. Nosotros leímos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú dices amén, lo que estás diciendo, así es, yo lo creo. Y cuando tú dices yo lo creo, tú estás diciendo yo lo